Señor, estamos delante de ti agradecidos por la oportunidad de ser instruidos por tu palabra. Queremos pedir que tú nos hables con claridad, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, Señor, nuestro espíritu, y seamos edificados, exhortados, animados por tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Sin duda, hermanos, cada uno de los mensajes que hemos escuchado con el tema Jesús nuestro todo han ampliado nuestra comprensión sobre nuestro Señor Jesucristo como el amigo, como el maestro, como el polemista. Hoy veremos tal vez el aspecto que nos cueste más trabajo asimilar: Jesús el Señor. Y veo dos razones, hermanos, para esto. Una razón social, cultural, y otra espiritual. Culturalmente, hermanos, socialmente, no contamos nosotros con esta figura de Señor como se ve en la Biblia, como el amo, el dueño, en relación a un esclavo. Lo más cercano que pasa por mi mente es esa palabra que tenemos como el patrón, refiriéndonos a alguien dueño de una hacienda, por ejemplo. Yo recuerdo a un tío que tenía buenas posibilidades económicas y tenía una casa de campo. Ahora ya está conurbado toda esa zona por el lago de Guadalupe. Y mi tío Rubén Marinical, ese era su nombre, pues era el dueño de esa casa, y cuando nos invitaba, llegábamos las familias de mi mamá, sobre todo, mis tías, tíos, primos, en fin, era un mundanal de gente, y siempre éramos muy bien atendidos. Había comida, mataban un animal, una vaca, y lo hacían en barbacoa, en fin. Y mi tío tenía caballos, y él era el patrón, así todos lo reconocían, todos sus trabajadores así se referían con él, como reconociendo, ¿verdad?, que no solo él era el dueño de todo aquello, sino que además pues tenía que cuidar a sus trabajadores, ¿verdad? No es exactamente la figura a la que se refiere la Biblia con la palabra Señor, porque nosotros en la Biblia vemos esta relación de amo y esclavo, pero lo veremos más adelante. Pero también, hermanos, la razón por la que nos cuesta trabajo este tema para nosotros los seres humanos es espiritual, porque en nosotros hay una resistencia natural a someternos a la autoridad, a someternos a un amo, a un señor. Nuestro pecado de soberbia, de orgullo, de egocentrismo, se opone a reconocer otro señor que no seamos nosotros mismos. Pero como veremos en el mensaje de hoy, comprender mejor a Jesús como el Señor traerá gran bendición a nuestra vida, hermanos. Dividiremos la exposición en tres partes. Veremos las definiciones, veremos las demostraciones y veremos también las decisiones o las implicaciones que tiene para nosotros al conocer a Jesús como Señor. Para las definiciones, hermanos, por favor abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3. Versículos 13 al 15. Es la ocasión en la que el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza.
Después de decirle que ha oído el clamor de su pueblo en Egipto y que los librará y que lo enviará a él, a Moisés, lo enviará a Faraón para que saque de Egipto a los hijos de Israel, Moisés dice a Dios en el versículo 13, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios le responde a Moisés diciendo, yo soy el que soy, versículo 14. Es decir, utiliza un verbo que ustedes pueden ver en su nota al pie de su Biblia, de esa página, con un número 1 pequeño, donde hace referencia a 4 consonantes, el nombre divino, que se relaciona con el verbo ayah o ayah, con 2 H's a los extremos. Es el verbo ser. Entonces lo que le dice Dios a Moisés es, yo soy el que soy, refiriéndose a ser el que es y el que será, expresando que la existencia de Dios no depende de nada ni de nadie. Dios simplemente es. Pero Moisés no puede decirles al pueblo, yo seré, me ha enviado, porque solo Dios puede decir, yo soy o yo seré. Entonces, Dios le dice a Moisés, versículo 15, sí. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Dios está utilizando una forma antigua de este verbo ser. Y literalmente, aunque nuestra Biblia dice Jehová, lo que utilizó Dios es Yahweh, así es como lo pronunció. Eso es lo que se considera. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Y cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh y empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, Adonai. Llegaban a este nombre con estas 4 consonantes y en vez de decir Yahweh, decían Adonai. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente, cuando leyera la Biblia hebrea. Y entonces inventaron una palabra, una manera visual, una estrategia visual para asegurarse de que se dijera Adonai. Y tomaron las 4 consonantes del nombre divino, Y, H, W, H, correspondientes a nuestro abecedario, e insertaron las vocales de Adonai. Las combinaron creando una palabra artificial híbrida. Y al pronunciarla suena como Yahová. Pero ningún israelita decía Yahová. Solo era un recordatorio visible para decir Adonai. Los escribas cristianos no sabían que Yahová era artificial y comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. En español es como entra como Jehová para nosotros. Así que Señor, Adonai, es una indicación al nombre divino. Por lo tanto, detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era,
al que es y al que siempre será. En hebreo hay una palabra para Señor, Adón, diferente a Adonai. Adón se refiere a un ser humano o un ser divino que es soberano, que controla, que es amo, dueño y señor. Y describe al que ocupa la posición de amo en esa relación de esclavitud, de amo y esclavo. Recordemos, hermanos, que para los hebreos la esclavitud era una salida económica. Ellos vendían su fuerza laboral como esclavos, vamos a decirlo así, eran contratados por un tiempo determinado, pero eran tratados como esclavos. Y en Éxodo 21, versículo 4, desde el versículo 2, viene una ley sobre los esclavos. A mí me destaca que es la primera ley después de los 10 mandamientos. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. Si su amo lo trata bien, entonces será su amo, su Adón. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, otra vez la palabra Adón, entonces su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces, hermanos, la palabra Adón se utilizaba para esta relación del amo con el esclavo. También se aplicaba a reyes, a altos funcionarios, como José en Egipto, que dice Génesis 45:9 que era señor de todo Egipto, señor de todo Egipto. Era un título de respeto o de autoridad, como Sara se refiere a Abraham como su señor, ¿verdad? También indicaba sumisión, no tanto la propiedad, que sí era cierto, ¿verdad? Eran propietarios de esas personas, de esas tierras, pero también más bien indicaba sumisión. El esclavo se sometía a su señor. Incluso en algunos casos era como referirse, como nosotros usamos el usted, era una señal de respeto, como cuando Jacob le dice a Esaú, mi señor. Relacionado con Dios, hermanos, la palabra Señor indica su posición de amo sobre su pueblo. Tiene autoridad para recompensar al obediente y castigar al desobediente. El Rey soberano, Dios, todopoderoso amo, ¿verdad? Ese título de respeto se le decía como un vasallo a su Señor, como un siervo a su amo. Por eso el Salmo 8:1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y sugiere la relación de Dios con Israel. Cuando en Éxodo 23 Dios le manda al pueblo que 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor, les dice que ninguno se presentará con manos vacías. En la fiesta de los panes sin levadura deberían llevar un animal en sacrificio, en holocausto. La fiesta de la siega deberían llevar los primeros frutos. Y en la fiesta de las cosechas, fruto abundante de su campo. El servicio a su Señor, reconociendo que su trabajo, su vida, reconocían la propiedad y la sumisión hacia Dios mediante estas 3 fiestas. Además, en los términos del pacto de Dios con Israel, se ve a un amo con su vasallo. Recuerden que los pactos en aquellos tiempos siempre eran de alguien mayor hacia alguien menor. Y así al vasallo se le demandaba fidelidad. Dice el Levítico 26, si anduviereis en mis decretos, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré su lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Habitaréis seguros en vuestra tierra,
la espada no pasará por su país y afirmaré mi pacto con vosotros. Seré vuestro Dios y ustedes mi pueblo. Entonces, en los términos del pacto hay fidelidad del vasallo hacia su amo, pero del amo hacia sus vasallos debía cumplir con provisión, con cuidado y con protección. Como mi tío lo hacía con sus empleados. Los trataba bien, les pagaba bien, les daba su alimento, tenían casa donde vivir ahí con sus familias. Era una relación, digamos, en este sentido, de amo, de patrón, como le decimos nosotros. Este es el término Adón, pero Adonai significa Señor por excelencia, Señor de todos. En Deuteronomio 10 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Este término Adonai indica la suprema autoridad de Dios y su poder. El Salmo 2, versículo 4, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Isaías 6:1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el griego, la palabra que se traduce Señor es kurios, supremo en autoridad, control supremo. Es un título de respeto, de soberanía. Dios es el amo, el dueño, y se utiliza como un propietario, como cuando dice en Mateo 12:8, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. También se refiere, kurios, a un amo que se le debe servir. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Se habla de un hijo a su padre como su señor, de una esposa a su esposo, primera de Pedro 3, de un seguidor a su maestro, de un emperador o rey. A eso se refiere la palabra kurios. Y es la forma común en el que trataban, el tratamiento que se le daba al Señor Jesús, tanto por el pueblo como por los discípulos. Siempre se acercaban hablándole así, Señor. Sobre Dios, la palabra kurios se aplica como el Señor supremo y soberano del universo. La Septuaginta, la traducción del griego al hebreo del Antiguo Testamento, traduce kurios, el hebreo Yehová, precisamente. En las citas que vienen en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo 1:22, en el nacimiento de Jesús, dice, así ha dicho el Señor, así ha dicho kurios. Y en el Antiguo Testamento está citando donde dice Yehová. Y otras citas en el Nuevo Testamento. Cristo mismo asumió ese título, hermanos. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. Pero su propósito, hermanos, de este término, ¿verdad? Señor, no se hizo evidente para los discípulos la concepción de este término, el alcance, hasta después de la resurrección, hermanos. Y por la consiguiente revelación de su deidad. En Juan 20:28, cuando Tomás, en la segunda vez que se les aparece a los 11, responde y le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Solo era usado por los creyentes para dirigirse a nadie excepto a Dios y al Señor Jesús. Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en Hechos 10:36, en la casa de Cornelio, también en labios de Pedro, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
Para los judíos, hermanos, era imposible asociar a alguien conocido como una criatura, como un hombre, con el Creador, porque ellos eran monoteístas. De hecho, hermanos, no se registra que los discípulos se dirigieran a él con su nombre personal. Aún Pablo, cuando se refiere a hechos históricos en los evangelios, dice Señor Jesús. Por ejemplo, en Hechos 20:35, recordar las palabras del Señor Jesús. Primero a los Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche, y continúa. En el libro de los Hechos se dice que se debe creer en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31. Pablo le dice al carcelero en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y en Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, vemos las demostraciones de ese señorío de Jesús, nuestro Señor. Vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, donde se nos muestra la autoridad de Jesús en varios sentidos. En primer lugar, Marcos capítulo 1, versículo 17 y 18, la autoridad de Jesús como Señor, como amo, como dueño sobre los hombres. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y el versículo 20, de la misma manera, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. También vemos su autoridad como maestro, versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y además su autoridad sobre los espíritus inmundos, versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Vemos su autoridad sobre la enfermedad, versículo 31. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. También mostró su autoridad para perdonar pecados. Capítulo 2, versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Tiene autoridad sobre el día de reposo. Versículo 28, Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Tiene autoridad sobre la muerte. Marcos capítulo 5, versículo 41 y 42. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. En el capítulo 4, versículos 35 al 41, el pasaje que leímos, Jesús manifiesta su autoridad
sobre las fuerzas de la naturaleza. Dice nuestro texto, aquel día cuando Jesús, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Notemos, hermanos, que es una iniciativa de Jesús, es un plan que Jesús ya tiene. Aquel día se señala, ¿verdad? Llegando la noche, ya era el plan de Jesús hacer que pasaran al otro lado. Él ya tenía su plan. Versículo 36, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Entonces había mucha gente, seguramente habían estado, ¿verdad?, con él, oyéndolo, siendo sanados, y lo toman, estaba en la barca, salieron otras barcas también a atravesar el lago junto con esta barca donde iba Jesús, pero versículo 37 sucede algo inesperado para los discípulos. Se levantó una gran tempestad de viento, dice nuestra porción, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hemos escuchado mucho como expertos marineros, ¿verdad? Por lo menos ahí en el mar de Galilea, pues se espantaron, ¿verdad? Se amedrentaron, dice el texto, porque precisamente el agua ya entraba en la barca. Y vean a Jesús, versículo 38. Él estaba en la popa, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada, ahí descansando, ¿verdad?, tranquilamente. Y le despertaron, dice, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y esta expresión, hermanos, están reconociendo su autoridad al decirle maestro. Era una manera respetuosa en la que se hablaba al maestro, al Señor. ¿No tienes cuidado que perecemos? Vean, hermanos, el Señor ha mostrado su autoridad frente a la enfermedad, hasta la muerte, frente a los espíritus inmundos, y ellos están preocupados de que Él no tiene cuidado para con ellos, de que el amo, el dueño, el señor de lo suyo no los cuida. Y por eso ellos lo despiertan y preocupados, alarmados por la gran tormenta. Versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús ordena al viento que se calmara. Todo estaba dentro de su control y dentro de su plan. Aún el que se haya levantado la tormenta también le obedecía a Jesús. Y vino una calma. Todo quedó completamente tranquilo, hermanos. Y Él les reclama. Les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, les está diciendo, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Lo que estaba en juego era la confianza que los discípulos no habían mostrado en Jesús por todas las manifestaciones de su señorío, de su autoridad y de su poder. Y no creían que Él los podía cuidar. Muchas veces eso sucede en nuestras vidas, hermanos. Nosotros, abrumados por tal vez problemas, situaciones, enfermedades, aún enfermedades terminales, hermanos, vienen a nuestras vidas, situaciones difíciles, complicaciones en nuestras relaciones. Vemos problemas como esta tempestad, hermanos. Pero recordemos, somos de Él, somos del Señor. Todas las circunstancias Él las tiene bajo su control para mostrar que nosotros dependemos de Él como su propiedad, como sus esclavos, como sus siervos. Él nos cuidará. Y ellos todavía no confiaban, no crecían en esa confianza en Jesús. Por eso, asombrados, preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
¿Qué concepto tienes tú, hermano, de la autoridad de Jesús? ¿Crees que algún hombre está fuera de su autoridad? ¿Crees que alguna enfermedad estará fuera de su control? ¿Crees que algún espíritu inmundo, aún Satanás, escapa de su control, de su permiso? ¿Qué harás con este conocimiento del Señor Jesús sobre su autoridad? ¿Confirmarás más en Él tu fe? ¿Crecerás en fe? Esta ya es la primera decisión que debemos de tomar, hermanos. Crecer en confianza hacia nuestro Señor, como nuestro amo, como nuestro dueño, como quien cuida de nosotros. Pero también, hermanos, Jesús, ¿verdad?, manifiesta autoridad, ha manifestado, ya lo vimos, sobre cosas, personas, espíritus, y eso debe traer a nuestro corazón fortaleza, confianza plena en el Señor sobre todas nuestras circunstancias. Todo está bajo su control y dominio. Por tanto, no estaremos amedrentados, aún con una gran tempestad, con vientos anegándose en nuestra barca, pareciendo que no tuviera Él cuidado de que perecemos. La segunda implicación, hermanos, la segunda decisión a tomar, la podemos ver en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14. Vayamos, por favor, ahí. Romanos, capítulo 14. El contexto, hermanos, de esta porción es que los hermanos contendían sobre opiniones. Unos creían, Romanos 14, unos creían que se podía comer de todo y otros solo legumbres. Dice el texto, los débiles, ¿verdad? Que dice, el débil come legumbres. Es decir, débil en el sentido que no entiende bien lo que Dios ordena. Así que unos dicen no deben menospreciar a los otros y los otros no deben juzgar a los primeros. Y entonces el versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, en ese contexto, hermanos, de las opiniones, de una cosa u otra, ¿verdad? Entonces, no debemos nosotros juzgar al hermano, porque el hermano también está sirviendo a su Señor. Y el Señor le ha puesto convicciones. Y las hace porque Él está convencido de que así lo debe hacer. Pero está sirviendo de todas maneras a su Señor. Es otra vez en este sentido del esclavo hacia el amo. Y también pone otro ejemplo. Algunos piensan que ciertos días son especiales, se deben de guardar, y otros que todos los días son iguales. Los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar al Señor, así como los que comen legumbres y le dan gracias. Los que comen de todo también lo hacen para honrar al Señor y le dan gracias. Versículos 7 y 8. Entonces, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo que le debemos a nuestro Señor es la sumisión, hermanos. Someternos a Él en obediencia. Se reflejará en nuestras relaciones, como en este caso, en el pasaje de Romanos 14, pero sobre todo, hermanos, nosotros, nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras. Son del Señor y son para el Señor. Somos del Señor en nuestra vida y en nuestra muerte. Vean lo que dice el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir.
para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Notemos nuevamente, hermanos, el énfasis doble de resucitar y volver a vivir. En ese marco de la resurrección, del volver a vivir, es que el concepto de Señor crece para nosotros, se amplía y nos dice aquí que para ese propósito Él murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor nuestro. Ese es el propósito de su resurrección. ¿Por qué, hermanos? Porque todos compareceremos, dice el versículo 10, ante el tribunal de Cristo. Por eso es que no debemos de juzgar a los hermanos, ¿sí? Ni menospreciar al hermano, porque todos compareceremos, cada uno, dice el versículo 12, dará cuenta de sí a Dios. Ya no debemos juzgarnos unos a otros, sino más bien decidir no hacer caer al hermano. Y lo afirma citando lo que dice Isaías 45:23 en el versículo 11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. También lo menciona Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Hermanos, nosotros los creyentes reconocemos a Jesús como el Señor. Los inconversos lo harán a fuerza. Cuando se presenten ante el tribunal de Dios, ellos tendrán que doblar su rodilla y confesar con su lengua que Jesús es el Señor. Lo van a hacer demasiado tarde, pero lo harán, hermanos. Aquí dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Saber pues, hermanos, que somos del Señor, que Él es nuestro amo y dueño. Debemos, por lo tanto, someternos en obediencia en todo lo que su palabra nos enseña. Como conclusión, hermanos, recordando las dos citas que mencioné del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El Señor Jesús es Señor de todo y de todos. Él tiene cuidado de lo suyo y de los suyos. Confiemos en Él. Él tiene autoridad. Él manda. Él espera sumisión y obediencia de los suyos. Obedezcámosle en todo a Él. Oremos al Señor. Padre, gracias por ser nuestro Señor, porque sabemos que todo está en tu control, todo te obedece, nos lo has mostrado en tu palabra, Señor. Todo se rinde ante ti, Señor. Y sabernos tus siervos, tus esclavos, sabernos tus hijos, Señor, dirigirnos a ti con respeto, con temor reverente, con reconocimiento, Señor, de tu autoridad sobre nosotros, nos hace, Padre, obedecer tu palabra, obedecer todo lo que nos has mostrado en tu palabra, en sumisión, con amor, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en nuestra resistencia a hacerlo, Padre amado. Ayúdanos que podamos crecer en esa sumisión hacia ti, cada día, cada momento, Señor, más y más, obedeciéndote en todo, porque tú eres el Señor de señores. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.